Muy bien, chicos, vamos a ver lo que es entonces teorema de Pitágoras, que únicamente aplica para triángulos rectángulos. Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que forma con dos de sus lados un ángulo de 90 grados, que generalmente se representa con este cuadrito. Ya vimos entonces que es 90 grados o pi medios. Ahora, entonces en un triángulo rectángulo recuerden que el lado más largo se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos. Entonces, el triángulo digamos, el teorema de Pitágoras lo que dice es que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a la hipotenusa generalmente se le denomina C. A uno de los catetos le llama A y a otro de los catetos se le llama B. ¿Qué quiere decir eso? Que en un triángulo rectángulo siempre se va a cumplir que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Eso en un triángulo rectángulo siempre se va a cumplir. Y esto es muy útil para calcular distancias. Por ejemplo, en la página 58 del libro hay un problema que dice, el dormitorio de Pablo es rectangular. Entonces inicialmente vamos a dibujar un rectángulo. Y nos dice, sus lados miden 3 metros y 4 metros respectivamente. Entonces digamos que este lado mide 3 y este lado mide 4. El lado más largo mide 3 y el lado más largo mide 4 y el lado más largo mide 3. 4 mide el más largo y el 3 es el más corto. Entonces nos está preguntando, se decide, él se decidió dividirlo en dos con una cortina que une dos esquinas opuestas, es decir, él quiere colocar una cortina así de manera diagonal. Entonces él necesita saber cuánto de medir esa cortina. Entonces, para calcular esa cortina, observen que lo que yo dibujé acá básicamente son dos triángulos rectángulos. Observen que eso es un triángulo rectángulo acá y eso sería un triángulo rectángulo acá. Como eso es un triángulo rectángulo, este triángulo que yo acabé de hacer acá lo voy a dejar con otro color para que sea claro. Miren, el triángulo que hay acá nuevamente rectángulo. Lo que yo hago es, como es un rectángulo esto, por lo tanto este 3, esta altura se puede colocar acá. Y lo que yo quiero calcular es esta distancia. Entonces, según el teorema de Pitágoras, es muy sencillo, ya que la distancia al cuadrado en un triángulo rectángulo tendría que ser entonces a3 al cuadrado de uno de los catetos más 4 al cuadrado que sería el otro cateto. Ahora entonces hacemos la operación. D cuadrado es igual entonces 3 al cuadrado, eso es 3. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Ahora 9 más 16 da 25. Por lo tanto, entonces tenemos que d cuadrado es igual a 25 y lo que voy a hacer es sacarle raíz a ambos lados. Entonces sería raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Entonces este cuadrado con este raíz nos queda, digamos, positiva la raíz, lo de adentro, en este caso d, igual a raíz cuadrada de 25 que es 5. Por lo tanto, esa cortina mediría 25. Hay otro problema que nos dice que la azotea de un rascacielos es como lo de la figura 2,59. Tiene la siguiente figura. Es como un trapecio. El rascacielos tiene esa figura. Y se puede calcular la medida del lado oblicuo aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces lo que queremos calcular es esta distancia de acá. Nos están diciendo que este pedacito de acá arriba mide 4. La base menor mide 4. Y nos dicen entonces que la altura de ese trapecio es 8 unidades. Nos dicen también desde que este corte a esta esquina mide 10 unidades. Entonces básicamente nos están diciendo de cuánto mide ese lado D. Entonces observe, lo que tenemos que hacer es descomponer esto en triángulos. Rectángulo, entonces yo puedo descomponer acá en triángulo rectángulo. Observen que esto queda paralelo a esta raya. Por lo tanto, yo puedo decir que esta rayita mide 4. Ahora, si todo mide 10 y ese pedacito mide 4, por lo tanto ese pedacito mide 6. Y observen que ya tengo todos los catetos. Entonces tengo de este cateto, ya sabemos que mide 8. Y este mide 6, por lo tanto ya podemos encontrar esta d. Simplemente sería entonces d al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. De lo que tenemos entonces que d al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, que es 36. Y 8 al cuadrado, que es 64. Entonces nos queda 36 más 64, que eso es 100.
Y tenemos finalmente entonces d cuadrado igual a 100. Por lo tanto, si sacamos raíz a ambos lados, tenemos que raíz cuadrada de 100 es 10. Y así podemos encontrar entonces ese lado. Ese lado también debe medir 10 metros. Muy bien, vamos a ir entonces con otro tema, que es qué relaciones trigonométricas hay en los triángulos rectángulos. O que esto que vamos a hablar acá únicamente se cumple para triángulos rectángulos. De las relaciones trigonométricas de que vamos a hablar son tres principalmente. Más adelante pues hablaremos de otras. Se llaman seno, coseno y tangente. Siempre se va a cumplir únicamente en un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este triángulo rectángulo. Y supongamos que tenemos este ángulo. Ya sabemos que esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Entonces observen. Estas relaciones trigonométricas generalmente no se habla para el ángulo, digamos que es recto, sino que para los otros dos ángulos. Digamos que este ángulo A y este ángulo B. Entonces su definición como tal es de la siguiente manera. Tenemos que, vamos a llamar a vamos a hacer este triángulo un poco más grande. Vamos a hacer un triángulo un poco más grande para que sea más claro. Vamos a llamar a este ángulo alfa. A este lado lo vamos a llamar A este lado lo vamos a llamar C y a este lado lo vamos a llamar entonces B. Entonces las relaciones trigonométricas nos van a decir que el seno, así se representa la función seno, en la calculadora también les va a aparecer como seno o como sin, es igual entonces a cateto opuesto sobre adyacente. ¿Qué es? Perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es el cateto opuesto? Es lo que está opuesto al ángulo. Entonces mire que ahí lo que está opuesto al ángulo es A. ¿Y qué es la hipotenusa? Ya sabemos que la hipotenusa es C. Ahora, el coseno. El coseno de alfa vendría siendo el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es el adyacente? El que está al ladito. En este caso, el B. O sea que coseno, que se representa con cos, es B, o sea, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de ese ángulo, hablamos entonces que es cateto opuesto, o sea, A sobre adyacente. O sea, el cateto opuesto es el cateto o el lado que está al frente y el adyacente el que está al ladito. Ahora, no solo para ese se puede plantear las relaciones trigonométricas, sino un triángulo rectángulo. Por ejemplo, digamos que este ángulo que vamos a llamar acá lo vamos a llamar teta. ¿Sí? Que es ángulo, esta letra griega se llama z, ¿listo? Entonces, vamos a plantear las relaciones trigonométricas para ese ángulo teta. Les había dicho que el triángulo rectángulo no puede hablar, digamos, de esos ángulos rectángulos. Es decir, que este no es viable plantear las relaciones trigonométricas. Vamos a hacerlo con este de acá arriba. Y es el que vamos a llamar z. ¿Listo? Entonces tenemos seno de teta es igual a cateto opuesto. Siempre va a ser cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto, mire que es b. Lo que está al frente de teta es b. Sobre la hipotenusa, o sea, c. El coseno de teta vendría siendo cateto adyacente, o sea, lo que está al ladito de este, que en este caso sería A, lo que está al ladito, que no es la hipotenusa, en este caso A, sobre la hipotenusa, que es C. Y la tangente de ese ángulo, tangente de teta, vendría siendo el cateto opuesto a ese ángulo, que observen que es B, sobre el cateto adyacente, que recuerden en ese caso que era A. Muy bien, esas son las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tengo un triángulo donde esto mide alfa. Supongamos que esto mide 17, esto mide 15 y esto mide 8. Supongamos que nos piden sacar todas las relaciones trigonométricas. Entonces supongamos que nos piden el seno, el coseno y la tangente de alfa. Entonces observen lo siguiente. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es 15. O sea que tendríamos 15 sobre la hipotenusa, que sabemos que es 17. Podemos hacer esa operación si queremos. Ahora el coseno de alfa, entonces es el cateto adyacente, que en este caso es el del ladito, o sea 8, sobre 17.
Y finalmente la tangente de ese mismo ángulo alfa, que sería cateto, entonces cateto opuesto, en ese caso el 15, sobre la adyacente, o sea, sobre 8. ¿Listo? Recuerden que alfa es un ángulo simplemente. Ese ángulo puede medirse tanto en radianes como en grados. Muy bien, vamos a dar hasta acá el video para ya entonces entrar a las aplicaciones que tiene estas razones trigonométricas.